¿Cómo están? Otra vez nos vemos para una clase más. Hoy vamos a ver el tema de lo que es densidad, ¿ya? Es muy interesante este tema, de hecho creo que es uno de los temas más representativos de la química, porque hasta en la vida real se usa mucho el término denso, ¿verdad? Esta sustancia es muy densa o no es densa, etcétera. Entonces, la densidad es un capítulo muy interesante, sí muy amplio, en especial por la cantidad de ejercicios que se pueden desarrollar. Pero es un tema realmente muy interesante, real, que les va a gustar. Y no se olviden comentar los temas que quieren que realicemos, como también darle un like al video, ¿ya? Empezamos con el tema, ¿listo? Densidad, por Wilmer Quispe Castañeda. Primeramente, para saber lo que es la densidad, tenemos que saber el concepto que me dice. La densidad de una sustancia, cualquiera fuese la sustancia, es su masa por unidad de volumen, ¿ya? La masa por unidad de volumen. ¿A qué se refiere con esto? A ver, primeramente vamos a analizar la ecuación de densidad, la cual tenemos que saber muy bien. La densidad se abrevia con ρ o d. Cualquiera de estas dos simbologías me expresa la densidad. Yo estoy utilizando la primera simbología, fíjense. Pero ahora, ¿qué me dice que es la densidad? La densidad es igual a masa sobre volumen, ¿ya? Está bien, esta es la ecuación de densidad que es muy importante. Para yo poder hallar cualquier densidad de cualquier sustancia, yo solo tendría que saber su masa y su volumen. Y con eso yo automáticamente puedo calcular la densidad de esa sustancia. Por supuesto, las unidades que tiene la densidad tendrían que estar en unidad de masa sobre unidad de volumen, como acá lo vemos. Kilogramo sobre metro cúbico en el sistema internacional, gramos sobre centímetro cúbico en el sistema sexagesimal, libras sobre pulgada cúbica en el sistema inglés, y así podemos ver otras unidades como gramos sobre litro, que se usa mucho para gases, por ejemplo. Entonces, pero la cosa es que tiene que estar unidad de masa sobre unidad de volumen, ya. Pero para entender muy bien lo que es el concepto de densidad y lo que es la ecuación, vemos dos ejemplos muy notorios que me van a hacer entender lo que es la densidad. Por ejemplo, acá sabemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Y también sabemos que la densidad del mercurio es igual a 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Estas dos densidades son muy usadas en la química, tanto en la parte bibliográfica como en los ejercicios, ¿ya? Entonces es muy importante saber estas dos densidades, tanto del agua como del mercurio. Si ahora vemos algo muy interesante, es esto. Para entender bien lo que es el concepto, fíjense, nosotros acá sobreentendemos que al decirme que es 1 gramo por centímetro cúbico, acá se entiende que hay 1, ¿no? ¿Verdad? Aquí hay una fracción, entonces acá se sobreentiende que hay 1. Entonces aquí sería 1 centímetro cúbico. Lo mismo acá, aquí sería 1 centímetro cúbico. Entonces, fíjense, si yo muestro esto en una gráfica, sería agua que tenga un volumen de 1 centímetro cúbico. Aquí está, 1 centímetro cúbico de agua. También tengo acá, fíjense, 1 centímetro cúbico de mercurio. Entonces, en ambas sustancias tengo 1 centímetro cúbico. O sea, tengo el mismo volumen, en otras palabras, la unidad. Ahora, fíjense, esta es la particularidad de la densidad. 1 centímetro cúbico de agua tiene una masa o peso de ¿cuánto? De 1 gramo. Fíjense, 1 gramo. Entonces, acá 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo. Y acá, 1 centímetro cúbico de mercurio, esta vez, de mercurio, pesa ¿cuánto? 13,6 gramos. Interesante, o sea, tiene mayor peso, mayor masa el mercurio, teniendo el mismo volumen. Entonces, a eso se le llama, compañeros, densidad.
por unidad de volumen una determinada masa. Eso es lo que me decía. Pero ahora veamos más allá. Por ejemplo, ahora ya nos hemos dado de cuenta que dos sustancias diferentes, por más que habían tenido el mismo volumen, habían tenido masas diferentes. ¿Y esto a qué se debe? A la densidad de cada sustancia. Entonces, ¿qué es la densidad en otras palabras? La densidad, compañeros, me expresa eso, que por unidad de volumen hay una determinada masa. Creo que con eso está más que claro. Pero a ver, ahora, cuando me preguntan qué sustancia es más densa entre estos dos, por supuesto, ¿no? ¿Quién tiene mayor valor? Mercurio. Entonces, el mercurio es más denso y este es menos denso. Pero algo tal vez que me pueda ayudar mucho en la vida cotidiana, en la vida real, por ejemplo, es darme de cuenta de algo. Que si una sustancia es más sólida, más viscosa, más espesa, sabemos que tiene mayor densidad. Por ejemplo, el mercurio es un líquido el cual es muy viscoso, entonces ya por eso tiene una alta densidad. Por ejemplo, si ahorita yo preguntare, por ejemplo, ¿qué es más denso? ¿El agua o la madera? ¿Cuál de esas dos sustancias, tanto el agua o la madera, es más densa? Por supuesto, ¿quién es más sólido? ¿Quién es más viscoso? Es la madera. Entonces, por ende, tiene mayor densidad. ¿Listo? Entonces, creo que con eso está más que claro qué es la densidad, ¿ya? Y cuando se le dice más denso, menos denso. Ahora algo muy importante es el tema de la densidad relativa. ¿Qué es la densidad relativa? La densidad relativa dice que es la densidad de una sustancia con respecto a una densidad de una sustancia de referencia o patrón, ¿ya? Entonces, a ver, para entender mejor en una ecuación, la densidad relativa de cualquier sustancia es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad patrón o de referencia. A ver, para entender mejor, si tú quieres hallar la densidad relativa de cualquier sustancia, tendrías que saber la densidad de esa sustancia y la densidad patrón. En este caso, la densidad patrón, acá la vemos. Se puede dividir en dos partes, ¿ya? La densidad referencia, si es para sustancias sólidas y líquidas, entonces la densidad patrón, aquí me lo dice, es el agua. Pero si es para gases, la densidad patrón o de referencia es el aire. Entonces, de esta forma tú puedes hallar la densidad relativa de cualquier sustancia, solo sabiendo su densidad y la densidad de referencia. En este caso, si es sólidos y líquidos, la densidad del agua. Entonces, acá también hago notar algo muy importante. La densidad relativa es adimensional. ¿Por qué? Porque la densidad de esta sustancia va a estar en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Imaginemos. La densidad referencia, si fuese sólidos líquidos, agua, entonces igual va a estar en gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces se van a ir, me va a quedar adimensional. Entonces, no olvidar que la densidad relativa es adimensional, que no tiene unidades. ¿Listo? ¿Ya? Algo también muy importante es saber esto. La densidad relativa, la gravedad específica o peso específico relativo tienen el mismo valor. Entonces, cuando me hablen, por ejemplo, en bibliografía o en algunos ejercicios de gravedad específica o peso específico relativo, es lo mismo que hablar en valor que la densidad relativa. O sea, en otras palabras, si me dicen tengo gravedad específica de 1,2, también la densidad relativa va a ser 1,2. ¿Está bien? Entonces, esto es muy importante darse de cuenta, porque a veces esto me puede ayudar mucho a la resolución de muchos ejercicios. A ver, y también es bueno, importante saber, por ejemplo, el tema del peso específico.
Hace rato hablábamos, en la anterior presentación, hablamos de el peso específico relativo. Pero ahora quiero que hablemos del peso específico, ¿ya? ¿Qué es el peso específico de una sustancia? Se define, se abrevia con esta simbología, el peso específico, y se define como el peso por volumen. Peso sobre volumen, en otras palabras, ¿ya? Entonces, este es el peso específico. No, ojo, no el peso específico relativo, sino el peso específico, ¿ya? Y nosotros sabemos que el peso es igual a ¿qué? Es igual a masa por gravedad. Ah, ya, entonces reemplazo masa por gravedad, sigue abajo volumen, y yo sé que masa sobre volumen es ¿qué? Densidad. Entonces, también el peso específico es la densidad por gravedad. ¿Listo? Esto es muy importante. Ahora, para entender toda la parte conceptual, entraremos a la parte de los ejercicios, que con eso se va a aclarar más cómo se manejan las ecuaciones, cómo se entiende todo lo que se ha aprendido anteriormente. Van a ver que aquí con estos ejercicios se les va a hacer muy sencillo entender lo que es la densidad, saber cómo hallar densidades, saber cómo hallar densidad relativa, saber cómo manejar el tema de gravedad específica, peso específico relativo. ¿Qué me dice el ejercicio? Un recipiente de volumen B, puede contener 600 gramos de un líquido X o 400 gramos de agua. A ver, ¿qué me dice? Veamos en el gráfico para que se entienda mejor. Dice que tienes un recipiente de volumen B, ya ahí está. Dice que puede contener 600 gramos de un líquido X, ya coloco 600 gramos de líquido X. Pero a la vez, ese mismo recipiente de volumen B, también puede contener 400 gramos de agua. Pero hace rato habíamos aclarado y habíamos mencionado que, miren, es el mismo volumen, pero tiene dos sustancias diferentes. ¿Y eso se puede dar? Sí se puede dar. ¿Por qué? Porque seguramente el líquido X tiene una densidad diferente al agua. Entonces, eso sí se puede dar. Entonces, fíjense, eso es lo que me plantea primeramente el ejercicio. Que puede haber 600 gramos de líquido X o en el mismo volumen puede haber también 400 gramos de agua. ¿Qué me pregunta? Me pregunta, inciso A, ¿cuál es la densidad del líquido X? ¿Ya? Inciso B, ¿cuál es el peso específico relativo del líquido X? Y inciso C, ¿cuál es la capacidad del recipiente en litros? ¿Ya? Entonces ahí están los incisos, lo que me piden. A ver, primeramente, entonces, fíjense, acá de esta forma me he dado de cuenta de esto. Es muy importante darse de cuenta de esto. A ver, entonces lo resolvemos. A ver, para el inciso A. Para el inciso A, como me pide hallar la densidad del líquido X, por supuesto, para yo poder hallar una densidad, ¿qué tengo que expresar? La ecuación que me dice masa sobre volumen. Como estamos hablando de X, por supuesto, tiene que ser su masa de X y su volumen de X. Pero también yo me doy de cuenta de algo. Fíjense acá, yo me doy de cuenta por la gráfica que el volumen de X es igual al volumen del agua, como también es igual al volumen del recipiente, porque me dice que ese recipiente puede contener tanto X, puede contener como agua, entonces es el volumen del recipiente. Ahora, me dice que yo tenga que hallar la densidad de X. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Esta va a ser mi ecuación 1. Primeramente, a mí me han dado de dato la masa. Yo tengo la masa, pero aquí me falta de dato a mí el volumen. Ah, ya, entonces encuentro el volumen. Pero ¿cómo puedo encontrar el volumen? Fácil, mediante esta relación de acá. ¿Qué tal si yo encuentro el volumen de agua? ¿Ya? Yo encuentro el volumen de agua. ¿Por qué? Porque si yo planteo para el agua, fíjense, la densidad del agua es igual a ¿qué? A la masa sobre volumen. Pero hablando de, por supuesto, de agua y de agua.
Entonces la masa de agua, el volumen de agua. De acá yo sé que la masa de agua es 400 gramos. La densidad del agua, por supuesto, yo les decía, tienen que saber este valor, sí o sí, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces esto ya también ya lo tengo. Entonces despejo el volumen y me sale 400 centímetros cúbicos. Entonces, si se dan de cuenta, algo muy importante acá es que cuando se habla del agua, porque su densidad es 1, por lo general siempre la masa es igual al volumen. En valor. Por supuesto que las unidades cambian, ¿no? Que de gramo a centímetro cúbico, de centímetro cúbico a gramo. Pero en valor, por ejemplo, en valor acá 400 es el mismo que la masa. Entonces, ¿por qué? Porque siempre la densidad del agua es 1. Entonces, algo muy importante saber. Entonces, sabiendo que el volumen del agua es 400 centímetros cúbicos, acá está, yo ya tengo el volumen de X. Entonces, ¿cuánto sería el volumen de X? También 400 centímetros cúbicos. Reemplazo en mi ecuación 1, y ahí tengo, esta es la ecuación que me dice que la densidad de X es igual a 1,5 gramos sobre centímetro cúbico. Como verán, no es muy complejo manejar la ecuación de densidad. Solo que hay que saber siempre cómo ir paso a paso. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, ¿qué me dice el inciso B? Que tengo que calcular el peso específico relativo, o sea, el famoso P, ¿no? De X, ¿ya? Pero a ver, ¿cómo puedo yo calcular el peso específico relativo de X? Nosotros sabemos que esta ecuación es válida. En valor son iguales, tanto la gravedad específica como la densidad relativa. ¿Por qué no mejor primero hallo la densidad relativa de X? Y luego con eso me voy fácilmente a lo que es el valor del peso específico relativo. A ver, entonces, si yo sé que la densidad relativa de cualquier sustancia, por ejemplo en este caso X, es igual a la densidad de la sustancia por la densidad de referencia. Como sé que X es un líquido, entonces la densidad de referencia va a ser el agua. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vendría a ser? La densidad relativa de X igual a la densidad de X sobre la densidad de agua. Listo. Yo tengo ya la densidad de X. ¿Cuánto es? 1,5 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuánto es la densidad del agua? 1 gramos sobre centímetro cúbico. Si se dan de cuenta, gramos centímetro cúbico con gramos centímetro cúbico se van y me queda 1,5 entre 1, 1,5. Y como verán, sale adimensional. Entonces la densidad relativa, como les mencionaba, sale adimensional. Eso es importante. Ahora, entonces ya teniendo la densidad relativa de X, fácilmente yo puedo hallar lo que es el peso específico relativo de X. Listo, entonces con eso aquí está la respuesta del inciso B. Y ahora para el inciso C, que me pedía el volumen del recipiente, como yo ya al principio me he dado compañeros esta ecuación de acá, entonces lo único que tengo que hacer es darme de cuenta que yo ya he hallado cualquiera de estos volúmenes. Entonces es igual al volumen del recipiente, que sería entonces 400 centímetros cúbicos. Listo. Ya, ahora veamos un ejercicio más para entender lo que es el tema de densidad. Yo creo que con este ejercicio más va a estar más que claro cómo se trabaja con la ecuación de densidad. ¿Qué me dice el ejercicio? Me dice en una probeta. ¿Qué es una probeta? Una probeta es un recipiente de vidrio, o también hay de plástico, el cual tiene medidas de volumen, ¿ya? Entonces, y por supuesto tiene una superficie el cual lo hace muy estable. Eso es una probeta, ¿ya? Pero a ver, en esta probeta dice que contiene 30 ml de agua, ya, aquí hay agua, está bien, y se coloca un metal, ya, se coloca un metal de forma irregular de 27 gramos. Y el nivel del líquido, por supuesto, al colocar el metal, el volumen va a subir, ¿no? El agua, por supuesto, se va a elevar, va a subir de nivel hasta alcanzar 40 ml. Listo, se alcanza 40 ml. Calcular la densidad del metal, ¿ya? Entonces, el volumen inicial que tú tienes es el del agua, que es 30 ml, y el volumen final sería cuando ya se ha colocado el metal dentro del agua. Entonces, por supuesto, el volumen final ha crecido
que me dice que es a 40 ml, ¿ya? 40 ml. No olvidar algo tal vez para que recuerden siempre. Hablar de unidad de ml, centímetro cúbico o cc es lo mismo, ¿ya? Son lo mismo, es la misma unidad, ¿ya? Pero expresada de otra forma. Pero decirte yo 40 ml es lo mismo que decirte 40 centímetros cúbicos o 40 cc. Ya eso a forma de complementación. Porque hace rato hemos visto en el anterior ejercicio centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, a ver, ahora en el ejercicio. Me da la masa del metal y me pide la densidad del metal. Muy rápidamente yo me doy de cuenta. Si me piden la densidad del metal, yo tengo que saber la ecuación. Masa sobre volumen. Del metal. De acuerdo, esto va a ser mi ecuación número 1. Yo ya tengo la masa del metal, aquí está. Me falta solo el volumen. Pero yo me doy de cuenta de algo. Yo me doy de cuenta que este volumen final implica que yo tenía un volumen inicial de agua, pero al colocar el metal esto ha crecido. Entonces el volumen final yo lo podría expresar de esta forma o no. Volumen final es igual al volumen inicial que tenía más el volumen del metal. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces de aquí lo único que hago es despejar el volumen del metal porque tengo estos dos datos. Y ahí está, el volumen del metal, ¿a qué sería igual? Compañeros, sería igual a 10 ml. Entonces lo único que hago es reemplazar. La densidad del metal sería 27 gramos sobre 10 ml, me saldría 2,7 gramos por ml. ¿Listo? Entonces ahí está la densidad del metal. Entonces, como verán, compañeros, es muy sencillo manejar la ecuación de densidad. Espero que les haya gustado mucho el video. Ahora yo creo que ya tenemos claro qué es la densidad y así también cómo manejar la ecuación. ¿Listo? Entonces sus unidades y todo eso. Ahora no se olviden, ahora le pueden preguntar a un amigo o amiga, si yo tengo en un recipiente 1 litro de agua y en otro recipiente 1 litro de aceite, ambos tienen el mismo volumen, ¿será que su masa es igual? Ahora ustedes pueden contestarle, ¿no? Porque ahora ya saben que todo había estado en función a la densidad. ¿Listo? Entonces nos vemos para otra clase más y no se olviden comentar si quieren otro tema, ya no se olviden al Facebook con Wilmer Quispe Castañeta o en los comentarios. Gracias, nos vemos.